Hola, mi nombre es Juan Antonio Guerra Lugo Mi nombre es José Adolfo Martínez Olvera, Mi nombre es María Guadalupe Santana Olalde. y somos de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. de especialidad de desarrollo de software multiplataforma. Del grupo GDS 0112. Capítulo 4. Acceso a la red. Para dar soporte a nuestras comunicaciones, el modelo OSI divide las funciones de una red de datos en capas. Cada capa trabaja con las capas superiores e inferior para transmitir datos. En el dispositivo emisor, la función de la capa de enlace de datos es preparar los datos para la transmisión y controlar la forma en la que estos acceden a los medios físicos. Sin embargo, la capa física controla cómo se transmiten los datos a los medios físicos mediante la codificación en señales de los dígitos binarios que representan los datos. En el extremo receptor, la capa física recibe señales a través de los medios de conexión, después de decodificar la señal y convertirla nuevamente en datos. La capa física transmite la trama a la capa de enlace de datos para su aceptación y procesamiento. Protocolos de capa física. Conexión de capa física. Tipos de conexiones. Para que se pueda producir cualquier comunicación de red, se debe establecer antes una conexión de una red local. Una conexión física puede ser una conexión por cable o una conexión inalámbrica mediante ondas de radio. El tipo de conexión física utilizada depende por completo de la configuración de una red. Este tipo de configuración se denomina red cableada. Los datos se transfieren a través de un cable físico. En el caso de los dispositivos inalámbricos, los datos se transmiten mediante ondas de radio. Para ofrecer funcionalidades inalámbricas, los dispositivos se encuentran en una red inalámbrica deben estar conectados a un access point inalámbrico. Tarjetas de interfaz de red. Las tarjetas de interfaz de red o NIC conectan un dispositivo a la red. Las NIC Ethernet se utilizan para conexiones por cable, mientras que las NIC de red de área local inalámbricas WLAN se utilizan para las conexiones inalámbricas. Los dispositivos para usuarios finales pueden incluir un tipo de NIC o ambos. Protocolos de capa física. Propósito de la capa física. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte de bits que conforman una trama de capa de enlace de datos a través de los medios de red. Un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que componen una trama. La capa física produce la representación y la agrupación de bits por cada tipo de medio. Existen tres formatos básicos de medios de red. El primero es el cable de cobre, donde las señales son patrones de pulsos eléctricos. El segundo es el cable de fibra óptica, donde las señales son patrones de luz. Y el tercero, las conexiones inalámbricas. Las señales son patrones de transmisiones de microondas. Existen muchas organizaciones internacionales y nacionales, organizaciones de regulación gubernamentales y empresas privadas que intervienen en el establecimiento y el mantenimiento de los estándares de la capa física. Además de estos, a menudo existen grupos regionales de estandarización de cableado, los cuales desarrollan las especificaciones locales. Los estándares de la capa física abarcan tres áreas funcionales: componentes físicos, codificación y señalización. Los componentes físicos son los dispositivos electrónicos de hardware, medios y conectores que transmiten y transportan las señales para representar los bits. Todos los componentes de hardware como NICs, interfaces y conectores, material y diseño de los cables, se especifican en los estándares asociados a la capa física. La codificación es un método que se utiliza para convertir una transmisión de bits de datos en un código predefinido. Los códigos son grupos de bits utilizados para ofrecer un patrón predecible que pueda reconocer tanto el emisor como el receptor. En el caso de las redes, los ceros y los unos. La capa física debe generar las señales inalámbricas.
ópticas o eléctricas, que representen los unos y los ceros en los medios. El método de representación de bits se denomina método de señalización. Los estándares de la capa física deben definir qué tipo de señal representa un 1 y qué tipo de señal representa un 0. Esto puede ser tan simple como un cambio en el nivel de la señal eléctrica o de un pulso óptico. El ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un punto hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente se mide en kilobits por segundo o kilobaudios, en megabits por segundo o megabaudios o en gigabits por segundo gigabaudios. El rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. El rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física. Algunos de los factores son la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico y la latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontrados entre origen y destino. La latencia se refiere a la cantidad de tiempo, incluido la demoras, que se toman los datos en transferirse desde un punto determinado hasta otro. Existen muchas pruebas de velocidad en línea que pueden revelar el rendimiento de una conexión a Internet. Muchas organizaciones que establecen estándares han contribuido con la definición de propiedades mecánicas, eléctricas y físicas de los medios disponibles para diferentes comunicaciones de los datos. Esas especificaciones garantizan que los cables y los conectores funcionen según lo previsto mediante diferentes implementaciones de la capa de enlace de datos. Algunos de los estándares para los medios son los siguientes: tipo de cableado, ancho de banda de la comunicación, tipo de conectores utilizados, diagrama de pines y códigos de colores de las conexiones a los medios y distancia máxima de los medios. Características del cableado de cobre. Las redes utilizan cobre porque es económico, fácil de instalar y su baja resistencia a la corriente eléctrica, pero se ven limitados por la distancia y las interferencias de señal. Cuanto más lejos viaja una señal, más se deteriora. A esto se le llama atenuación de señal. Las interferencias electromagnéticas pueden distorsionar y dañar los datos que transportan los medios de cobre. Existen tres tipos principales de medios de cobre utilizados en redes: el par torcido no blindado, UTP, par torcido blindado, STP, y el coaxial. Estos cables se utilizan para conectar los nodos de una LAN y los dispositivos infraestructurales. UTP es el medio de red más común. El cableado que termina con conectores RJ45 se utiliza para interconectar hosts de red con intermediarios de red, routers y switches. Consta de 4 pares de hilos con diferentes colores torcidos entre sí, que ayuda a proteger de las interferencias con revestimiento plástico que protege daños físicos. STP proporciona mayor protección que el cableado UTP, sin embargo, es mucho más costoso y difícil de instalar que este. Al igual que el UTP, también utiliza conectores RJ45. Cada par de hilo está blindado con una hoja metálica y los 4 pares blindados están blindados con otra hoja metálica y luego con una capa de plástico para proteger de daños físicos. Cable coaxial. Consta de un núcleo de cobre cubierto de un aislamiento plástico con blindaje de cobre y una cubierta de plástico para proteger de daños. Son utilizados para conectar antenas a los dispositivos inalámbricos. Los tres tipos de medios de cobre son vulnerables a peligros eléctricos y a incendio. El peligro de incendio existe porque el revestimiento y el aislamiento de los cables de cobre pueden ser inflamables o producir emanaciones tóxicas cuando se calientan o se queman. Los peligros eléctricos son un problema potencial dado a que los hilos de cobre podrían conducir electricidad en formas no deseadas. Esto puede exponer al personal y al equipo a una variedad de peligros eléctricos. Como consecuencia, las corrientes y los voltajes no deseados pueden generar un daño a los dispositivos de red y a las PCs conectadas o bien provocar lesiones al personal. Para prevenir situaciones potencialmente peligrosas y perjudiciales, es importante instalar correctamente el cableado de cobre según las especificaciones relevantes y los códigos de edificación. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos del modelo OSI, capa 2, es responsable de lo siguiente. Permite a las capas superiores acceder a los medios, acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas, prepara los datos de red para la red física, controla la forma en que los datos se colocan y reciben en los medios,
Intercambia tramas entre los nodos en un medio de red físico, como UTP o fibra óptica. Recibe y dirige paquetes a un protocolo de capa superior. Lleva a cabo la detección de errores. La capa de enlace de datos separa de manera eficaz las transiciones de medios que ocurren a medida que el paquete se reenvía desde los procesos de comunicación de las capas superiores. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos del modelo OSI capa 2 es responsable de lo siguiente. Permite a las capas superiores acceder a los medios, acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas, prepara los datos de red para la red física, controla la forma en que los datos se colocan y reciben en los medios, intercambia tramas entre los nodos en un medio de red físico como UTP o fibra óptica, recibe y dirige paquetes a un protocolo de capa superior, lleva a cabo la detección de errores. La capa de enlace de datos separa de manera eficaz las transiciones de medios que ocurren a medida que el paquete se reenvía desde los procesos de comunicación de las capas superiores. La capa de enlace de datos recibe paquetes de un protocolo de capa superior y los dirige a un protocolo de las mismas características, en este caso IP versión 4 o IP versión 3. Subcapas de enlace de datos. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. Control de enlace lógico, LLC. Esta subcapa superior se comunica con la capa de red, coloca en la trama información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. Control de acceso al medio, MAC. Se trata de la subcapa superior, que define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware, proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos y acceso a varias tecnologías de red. Control de acceso al medio. Los protocolos de la capa 2 especifican el encapsulamiento de un paquete en una trama, y las técnicas para colocar y sacar el paquete encapsulado de cada medio. La técnica utilizada para colocar y sacar la trama de los medios se llama método de control de acceso al medio. Sin la capa de enlace de datos, un protocolo de capa de red, tal como IP, tendría que tomar medidas para conectarse con todos los tipos de medios que pudieran existir a lo largo de la ruta de envío. Provisión de acceso a los medios. Durante una misma comunicación pueden ser necesarios distintos métodos de control de acceso al medio. Cada entorno de red que los paquetes se encuentran cuando viajan desde un host local hasta un host remoto puede tener características diferentes. Las interfaces del router encapsulan el paquete en la trama correspondiente y se utiliza un método de control de acceso al medio adecuado para acceder a cada enlace. En cualquier intercambio de paquetes de capas de red pueden haber muchas transiciones de medios y capas de enlace de datos. En cada salto a lo largo de la ruta, los routers realizan lo siguiente. Aceptan una trama proveniente de un medio, desencapsulan la trama, vuelven a encapsular el paquete en una nueva trama y reenvían la nueva trama adecuada al medio de este segmento de la red física. Estándares de la capa de enlace de datos. A diferencia de los protocolos de las capas superiores del conjunto TCP/IP, los protocolos de capa de enlace de datos generalmente no están definidos por la petición de comentarios RFC, a pesar de que el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet IETF mantiene los protocolos y servicios funcionales para la suite de protocolos TCP/IP en las capas superiores. El IETF no define las funciones ni la operación de esa capa de acceso a la red del modelo. Las organizaciones de ingeniería que definen estándares y protocolos abiertos que se aplican a la capa de enlace de datos incluyen Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, Organización Internacional para la Estandarización, ISO, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI. Topologías física y lógica. La topología de una red es la configuración o relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Las topologías LAN y WAN se pueden ver de dos maneras. Topología física. Se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan las terminales y los dispositivos de infraestructura, como los routers, los switches y los puntos de acceso inalámbrico. Las topologías físicas generalmente son punto a punto o en estrella. Topología lógica. Se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas. Topologías de WAN. Por lo general, las WAN se interconectan mediante las siguientes topologías físicas. Punto a punto. Esta es la topología más simple, que consta de un enlace permanente entre dos terminales. Por este motivo, es una topología de WAN muy popular.
Hub and Spoke. Es una versión WAN de la topología en estrella, en la que un sitio central interconecta sitios de sucursal mediante enlaces punto a punto. Maya. Esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté interconectado con todos los demás sistemas. Por lo tanto, los costos administrativos y físicos pueden ser importantes. Básicamente, cada enlace es un enlace punto a punto al otro nodo. Topologías físicas punto a punto. La topología física punto a punto conecta dos nodos directamente. En esta disposición, los dos nodos no tienen que compartir los medios con otros hosts. Además, un nodo no tiene que determinar si una trama entrante está destinada a él o a otro nodo. Por lo tanto, los protocolos de enlace de datos lógicos pueden ser muy simples, dado que todas las tramas en los medios solo pueden transferirse en los dos nodos. Topología lógica punto a punto. Los nodos de los extremos que se comunican en una red punto a punto pueden estar conectados físicamente a través de una cantidad de dispositivos intermediarios. Sin embargo, el uso de dispositivos físicos en la red no afecta a la topología lógica. El método de acceso al medio utilizado por el protocolo de enlace de datos se determina por la topología lógica punto a punto, no por la topología física. Esto significa que la conexión lógica de punto a punto entre dos nodos puede no ser necesariamente entre dos nodos físicos en cada extremo de un enlace físico único. Topologías físicas de LAN. La topología física define cómo se interconectan físicamente los sistemas finales. En las redes LAN de medios compartidos, las terminales se pueden interconectar mediante las siguientes topologías físicas. Estrella. Los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermediario central. Las primeras topologías en estrella interconectaban terminales mediante concentradores. Sin embargo, en la actualidad, estas topologías utilizan switch. La topología en estrella es fácil de instalar, muy escalable y de fácil resolución de problemas. Estrella extendida o híbrida. En una topología en estrella extendida, dispositivos intermediarios centrales interconectan otras topologías en estrella. Una estrella extendida es un ejemplo de una topología híbrida. Bus. Todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo en cada extremo. No se requieren dispositivos de infraestructura como switches para conectar las terminales. Las topologías de bus son cables coaxiales que se utilizaban en las antiguas redes de Ethernet, porque eran económicas y fáciles de configurar. Anillo. Los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. A diferencia de la topología de bus, el anillo no necesita tener una terminación. Las topologías de anillos se utilizaban en las antiguas redes de interfaz de datos distribuida por fibra, FDDI, y redes de token ring, half duplex y full duplex. Comunicación half duplex. Los dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios, pero no pueden hacerlo simultáneamente. El modo half duplex se utiliza en topologías de bus antiguas y en directorios externos. Las redes WLAN también operan en half duplex. También permite que solo un dispositivo envíe o reciba a la vez en el medio compartido, y se utiliza con métodos de acceso por contención. Comunicación de duplex completo. Los dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone que los medios están disponibles para transmitir para ambos nodos en cualquier momento. Los switches Ethernet operan en el modo de duplex completo, de forma predeterminada, pero también funcionan en half duplex si se conectan a un dispositivo como un dispositivo externo. Métodos de control de acceso al medio. Algunas redes de acceso múltiple requieren reglas que rijan la forma de compartir los medios físicos. Hay dos métodos básicos de control de acceso al medio para medios compartidos. Acceso por contención. Todos los nodos en half duplex compiten por el uso del medio, pero solo un dispositivo puede enviar a la vez. Sin embargo, existe un proceso en caso de que más de un dispositivo transmita al mismo tiempo. Las LAN Ethernet que utilizan concentradores y las WLAN son un ejemplo de este tipo de control de acceso. Acceso controlado. Cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio. Estos tipos deterministas de redes no son eficientes porque un dispositivo debe aguardar su turno para acceder al medio. Acceso por contención CSMA/CD. Las redes WLAN y LAN Ethernet con concentradores son ejemplos de redes de acceso por contención. Todas estas redes funcionan en el modo half duplex. Esto requiere un proceso para gestionar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede cuando múltiples dispositivos envían al mismo tiempo. En las redes LAN Ethernet de half duplex se utiliza el proceso de acceso múltiple por contención de portadora y detección de colisiones.
CSMA/CD. Si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo, se produce una colisión. Los dos dispositivos detectarán la colisión en la red, es decir, la detección de colisión, CD. Esto se logra mediante la comparación de los datos transmitidos con los datos recibidos que realiza la NIC, o más bien mediante el reconocimiento de la amplitud de señal si ésta es más alta de lo normal en los medios. Los datos enviados por ambos dispositivos se dañarán y deberán enviarse nuevamente. Acceso por contención CSMA/CA. Otra forma de CSM que utilizan las redes WLAN del IEEE 802.11 es el acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisiones, CSMA/CA. Utiliza un método similar a CSMA/CD para detectar si el medio está libre. También utiliza técnicas adicionales. No detecta colisiones, pero intenta evitarlas, ya que aguarda antes de transmitir. Cada dispositivo que transmite incluye la duración que necesita para la transmisión. Todos los demás dispositivos inalámbricos reciben esta información y saben por cuánto tiempo el medio no estará disponible. Luego de que un dispositivo inalámbrico envía una trama 802.11, el receptor devuelve un acuso de recibo para que el emisor sepa que se recibió la trama. La capa de enlace de datos prepara los paquetes para su transporte a través de los medios locales, encapsulándolos con un encabezado y un tráiler para crear una trama. La descripción de una trama es un elemento clave de cada protocolo de capa de enlace de datos. Si bien existen muchos protocolos de capa de enlace de datos diferentes que describen las tramas, cada tipo de trama tiene tres partes básicas: encabezado, datos y tráiler. Todos los protocolos de capa de enlace de datos encapsulan la PDU de la capa 3 dentro del campo de datos de la trama. Sin embargo, la estructura de la trama y los campos contenidos en el encabezado y tráiler varían de acuerdo con el protocolo. Campos de trama. Los tipos de campos de trama genéricos incluyen los siguientes: indicadores de avance y detección de trama. Se utilizan para identificar los límites de comienzo y finalización de la trama. Direccionamiento. Indica los nodos de origen y destino en los medios. Tipo. Identifica el protocolo de capa 3 en el campo de datos. Control. Identifica los servicios especiales de control de flujo, como calidad de servicio, QoS. Las tramas de enlace de datos que llevan paquetes de voz sobre IP suelen recibir prioridad porque son sensibles a demoras. Datos. Incluye el contenido de la trama, es decir, el encabezado del paquete, el encabezado del segmento y los datos. Detección de errores. Estos campos de trama se utilizan para la detección de errores y se incluyen después de los datos para formar el trailer. Tramas LAN y WAN. En una red TCP/IP, todos los protocolos de capa 2 del modelo OSI funcionan con la dirección IP en la capa 3. Sin embargo, el protocolo de capa 2 específico que se utilice depende de la topología lógica y de los medios físicos. Cada protocolo realiza el control de acceso a los medios para las topologías lógicas de capa 2 que se especifican. Esto significa que una cantidad de diferentes dispositivos de red pueden actuar como nodos que operan en la capa de enlace de datos al implementar estos protocolos. Estos dispositivos incluyen las tarjetas de interfaz de red en PC, así como las interfaces en router y en switch de la capa 2. El protocolo de la capa 2 que se utiliza para una tecnología de red particular está determinado por la tecnología utilizada para implementar esa topología. La topología está a su vez determinada por el tamaño de la red en términos de cantidad de hosts y enlaces geográficos y los servicios que proveerán a través de la red. Introducción. Ethernet, la capa física de interconexión de sistemas abiertos, OSI, proporciona el medio para transportar los bits que compone una trama de capa de enlace de datos a través de los medios de red. Ethernet es la tecnología tan predominante en el mundo. Funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Los estándares de protocolo de Ethernet definen muchos aspectos de la comunicación en red, incluido el formato, el tamaño, la temporización y la codificación de las tramas. Cuando se envían mensajes entre hosts a través de una red Ethernet, los hosts asignan un formato a los mensajes según la configuración de trama que especifican los estándares. Como Ethernet está compuesto de estándares en las capas inferiores, se pueden comprender mejor si se hace referencia al modelo OSI. El modelo OSI separa las funcionalidades de direccionamiento, entramado y acceso a los medios de la capa de enlace de datos de los estándares de medio de la capa física. Los estándares Ethernet definen los protocolos de capa 2 y las tecnologías de capa 1. Si bien las especificaciones de Ethernet
admiten diferentes medios, anchos de banda y otras variaciones de capa 1 y capa 2. El formato de trama básico y el esquema de direccionamiento son los mismos para todas las variaciones de Ethernet. Encapsulamiento de Ethernet. Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red que se define en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Ethernet define tanto el protocolo de capa 2 como las tecnologías de capa 1. Ethernet depende de ambas subcapas individuales de la capa de enlace de datos para funcionar. La subcapa de control de enlace lógico LDC y la subcapa MAC. Subcapa LDC. La subcapa LDC maneja la comunicación entre las capas superiores e inferiores. Generalmente, eso sucede entre el software de red y el hardware del dispositivo. Subcapa MAC. La subcapa MAC es la subcapa inferior de la capa de enlace de datos y se implementa mediante hardware, generalmente en la NIC de la computadora. Los datos específicos se detallan en los estándares IEEE 802.3. Subcapa MAC. La subcapa MAC de Ethernet tiene dos tareas principales. La primera es el encapsulamiento de datos. El proceso de encapsulamiento de datos incluye el armado de la trama antes de la transmisión y el desarmado de tramas en el momento de la recepción. Para armar la trama, la MAC agrega un encabezado y un trigger al PDU de la capa de red. El encapsulamiento de datos proporciona tres funciones principales: delimitación de trama, direccionamiento y detección de errores. La segunda tarea de la subcapa MAC es el control de acceso al medio. El control de acceso al medio es responsable de colocar las tramas de los medios y de quitarlas de ellos. Como su nombre lo indica, controla el acceso a los medios. Esta subcapa se comunica directamente con la capa física. Evolución de Ethernet. Desde la creación de Ethernet en 1973, los estándares evolucionaron para especificar versiones más rápidas y flexibles de la tecnología. Esta capacidad de Ethernet de mejorar con el tiempo es una de las principales razones por las que su uso está tan difundido. Las primeras versiones de Ethernet eran relativamente lentas, con una velocidad de 10 MB, mientras que en las más recientes funcionan 10 GB e incluso más rápido. Campos de trama de Ethernet. El tamaño mínimo de la trama de Ethernet es de 64 bytes y el máximo es de 1518 bytes. Esto incluye todos los bytes de campo dirección MAC de destino, hasta el campo secuencial de verificación de la trama FCS. Cualquier trama de menos de 64 bits de longitud se considera un fragmento de colisión o una trama corta y es descartada automáticamente por las tradiciones receptoras. Las tramas de más de 1500 bytes de trama se consideran jumbos o tramas de bits gigantes. Si el tamaño de una trama de transmisión es menor que el mínimo o es mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama, dirección MAC y el hexadecimal. Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits expresado como dos dígitos hexadecimales, 4 bits por dígito hexadecimal. El sistema numérico de base 16 utiliza el valor de 0 al 9 y las letras de la A a la F. Es importante distinguir los valores hexadecimales de los valores decimales con respecto a los caracteres del 0 al 9 y la entidad de Ethernet. En Ethernet, cada dispositivo de la red está conectado al mismo medio compartido. En el pasado, Ethernet era en mayor medida una topología de dúplex medio que utilizaba un bus de acceso múltiple o más recientemente un hoops Ethernet. Es decir, que todos los nodos recibían cada trama transmitida. Para evitar la sobrecarga excesiva que implicaba el proceso de cada trama, se crearon las direcciones MAC a fin de identificar el origen y el destino real. El valor de dirección MAC es el resultado de elección de las normas implementadas por la IEEE para proveer con el valor de garantizar direcciones únicas para cada dispositivo Ethernet. El IEEE requiere que un proveedor siga dos sencillas reglas. Todas las direcciones MAC asignadas a un NIC o a otro dispositivo Ethernet deben utilizar el OUI que se le asignó a dicho proveedor como los tres primeros bytes. Todas las direcciones MAC con el mismo OUI deben tener asignado un valor único de los tres últimos bytes. Procesamiento de tramas. A menudo la dirección MAC se conoce como dirección física vía, porque históricamente esta dirección se graba de manera física en la memoria de su lectura ROM en la NIC. Es decir, que la dirección está codificada en el chip de la ROM de manera permanente. En las NIC y en los sistemas operativos de PC modernos es posible cambiar la dirección MAC
en el software. Esto es útil cuando se intenta acceder a una red filtrada por vía. En consecuencia, el filtrado o el control de tráfico basado en la dirección MAC ya no son tan seguros. Dirección MAC de unidifusión. Una dirección MAC de unidifusión es la dirección única utilizada cuando se envía una trama desde un único dispositivo transmisor hacia un único dispositivo receptor. Un ejemplo sería cuando un host con la dirección IPv4 192.168.1.5 solicita una página web del servidor de la dirección IP versión 4 de unidifusión 192.168.1.200. Para que el paquete de unidifusión se envíe y se reciba, la dirección IP de destino debe estar incluida en el encabezado del paquete IP. Dirección MAC de difusión. Los paquetes de difusión tienen una dirección IP versión 4 de destino que contiene solo números 1 en la porción de hops. Esta numeración de la dirección significa que todos los hops de esta red local dominio de difusión recibirán y procesarán el paquete. Muchos protocolos de red con DHCP y ARP utilizan la difusión. Dirección MAC de multifusión. Una de las direcciones de multifusión le permiten a un dispositivo de origen enviar un paquete a un grupo de dispositivos. Una dirección IP de grupo de multifusión se asigna a los dispositivos que pertenecen a un grupo de multifusión. El intervalo de las direcciones IPv4 de multifusión va de 224.0.0.0 a 239.55.255.255. Las direcciones de multifusión se pueden usar en juegos remotos, donde muchos jugadores se conectan de manera remota para jugar al mismo juego. Otro uso de las direcciones de multifusión es el aprendizaje a distancia mediante videoconferencias, donde muchos alumnos se conectan a la misma clase. Nociones básicas de switch. Un switch Ethernet de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. Desconoce por completo qué protocolo se transmite en la porción de datos de la trama. Con un paquete IP versión 4, el switch toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC Ethernet de capa 2. A diferencia de los hubs Ethernet antiguos que requieren los bits por todos los puertos excepto el de entrada, un switch Ethernet consulta la tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama. Obtención de direcciones MAC. El switch arma la tabla de direcciones MAC de manera dinámica después de examinar la dirección MAC de origen de las tramas recibidas en un puerto. Si revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto por el que ingresó el switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se le agrega a la tabla junto con el número de puerto de entrada. Si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada de manera predeterminada. La mayoría de los switches guardan una entrada de la tabla durante 5 minutos. Filtrado de tramas. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC, examinando las direcciones MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC de switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviarla por un solo puerto. Tablas de direcciones MAC en switches conectados. Un switch puede tener muchas direcciones MAC asociadas a un solo puerto. Esto es común cuando el switch está conectado a otro switch. El switch tiene una entrada independiente de la tabla de direcciones MAC para la entrada recibida con una dirección MAC de origen diferente. Envío de una trama al gateway predeterminado. Cuando un dispositivo tiene una dirección IP ubicada en una red remota, la tabla de Ethernet no se puede enviar directamente al dispositivo de destino. En cambio, la trama de Ethernet se envía a la dirección MAC del gateway predeterminado, o sea, el router. Métodos de reenvío de tramas de los switch system. Los switch utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para que el switching de datos entre puertos de red: switching de almacenamiento y envío, switching por método de core. En ese tipo de switching, cuando el switch recibe la trama, la almacena en los
buffers de datos hasta recibir una trama en su totalidad. Durante el proceso de almacenamiento, el switch analiza la trama para buscar información acerca de su destino. En este proceso, el switch también lleva a cabo la verificación de errores utilizando la proporción de trade de comprobación de redundancia clínica, CRC. La CRC utiliza una forma matemática basada en la cantidad de bits, números 1, de la trama, para determinar si ésta tiene algún error. Después de confirmar la integridad de la trama, se reenvía por el puerto apropiado hacia su destino. Switching por método de corte. En este tipo de switching, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. El switch reúne en el buffer solo la información suficiente de la trama como para leer la dirección MAC de destino y determinar a qué puerto debe reenviar los datos. Dirección MAC de destino se encuentra en los primeros 6 bits de la trama después del preámbulo. Switch de envío rápido. Este método ofrece el nivel de latencia más bajo. El switch de envío rápido envía el paquete inmediatamente después de la dirección de destino. Como el switch de reenvío rápido comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. Switching libre de fragmentos. En este método, el switch almacena los primeros 64 bits de la trama antes de reenviarla. El switching libre de fragmentos se puede ver como un punto medio entre el switching de almacenamiento y envío, y el switching por método de corte. El motivo por el que el switching libre de fragmentos almacena solamente los primeros 64 bits de la trama es que la mayoría de los errores y las colisiones de red se reproducen en los primeros 64 bytes. Almacenamiento de buffer en memorias de los switch. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de enviarlas. El almacenamiento de buffer. Almacenamiento de buffer en memorias de los switch. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento de buffer para almacenar tramas antes de enviarlas. El almacenamiento de buffer también se puede utilizar cuando el puerto de destino está ocupado debido a una congestión. En este caso, el switch almacena la trama hasta que se pueda transmitir. Buffer de memoria basada en puerto. Un buffer de memoria basada en puerto, las tramas se almacenan en codas conectadas a los puertos de entrada y salida específicos. Una trama se transmite al puerto de salida una vez que todas las que están delante de ella en la coda se hayan transmitido correctamente. Buffer de memoria compartida. El buffer de memoria compartida deposita todas las tramas en el buffer de memoria común que comparten todos los puertos de switch. La cantidad de memoria de buffer que requiere un puerto se asigna de forma dinámica. Las tramas que están en el buffer se enlazan de forma dinámica al puerto de destino. El switch conserva un mapa de enlaces de trama a puerto que indica dónde se debe transmitir el paquete. El enlace se elimina del mapa una vez que la trama se transmite correctamente. La cantidad de tramas enlazadas en el buffer está limitada por el tamaño del buffer de memoria en su totalidad y no se limita a un solo buffer de puerto. Esto permite que se transmita tramas tan grandes y que descarte un menor calidad de ellas. Configuración de duplex y velocidad. Dos de los parámetros más básicos de un switch son el ancho de banda y los parámetros de duplex para cada puerto de switch individual. Es fundamental que los parámetros de duplex y ancho de banda coincidan entre el puerto de switch y los dispositivos conectados con una computadora u otro switch. Duplex completo. Ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente. Duplex medio. Solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos por vez. La autonegación es una función optativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet y NIC, que permiten que los dispositivos intercambien automáticamente información sobre velocidad y funcionalidades de duplex. Incompatibilidad de duplex. Una de las causas más comunes de problemas de rendimiento de enlace Ethernet de 10 a 100 MB por segundo ocurre cuando un puerto de enlace funciona en duplex medio, mientras que otro puerto funciona en duplex completo. Esto sucede cuando uno o ambos puertos de enlace se restablecen y el proceso de autonegación no configura ambos participantes del enlace de la misma manera. MTIX automática. Además de tener la configuración de duplex correcta, también es necesario tener definido el tipo de cable correcto para cada puerto. Anteriormente, las conexiones entre dispositivos específicos como switch a switch, switch a router, switch a hops y router a hops requería el uso de tipos de cable específicos. En la actualidad,
La mayoría de estos dispositivos de switch permite que el comando MDIX Auto Interface Configuration de la CLI active la fusión de interfaz cruzada dependiendo del medio MDIX automática. Cuando se activa la función MDIX automática, el switch detecta el tipo de cable correcto al puerto y configura las interfaces de manera adecuada. Por lo tanto, se puede utilizar un cable directo o cruzado para realizar las conexiones de un puerto 10 diagonal 100 diagonal 1000 de cover situado en el switch destino en la misma red. Hay dos direcciones primarias asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet. Primera, dirección MAC física, dirección MAC. Se utiliza para comunicaciones de NIC Ethernet a NIC Ethernet en la misma red. Segunda, dirección lógica, dirección IP. Se utiliza para enviar el paquete de origen inicial al destino final. Las direcciones IP se utilizan para identificar las direcciones de origen inicial y el de destino final. La dirección IP de destino puede estar en la misma red IP que la de origen o en una red remota. Red remota de destino. Cuando la dirección IP de destino está en una red remota, la dirección MAC de destino es la dirección del gateway predeterminado del host. Si utilizamos una analogía de correo postal, esto sería similar a cuando una persona lleva una carta a la oficina postal local. Todo lo que debe hacer es llevar la carta a la oficina postal. A partir de ese momento se envuelve responsabilidad de la oficina postal reenviar la carta al destino final. Cuando el router recibe una trama de Ethernet, encapsula la información de capa 2 por medio de la dirección IP de destino para determinar el dispositivo de siguiente salto y desencapsula el paquete IP en una nueva trama, un enlace de datos para la interfaz de salida, junto con cada enlace en la ruta. Se encapsula un paquete IP en una trama específica para la tecnología de enlace de datos particular relacionada en ese enlace, como Ethernet. Introducción a ARP. Hay que recordar que cada dispositivo que tiene una dirección IP en una red Ethernet también tiene una dirección MAC Ethernet. Cuando un dispositivo envía una trama de Ethernet, esta contiene estas dos direcciones: dirección MAC de destino, dirección MAC de la NIC Ethernet, que es la dirección de destino final o de route, dirección MAC de origen, la dirección MAC de la NIC Ethernet que remite. Para predeterminar la dirección MAC de destino, el dispositivo utiliza ARP proporcionando dos funciones básicas: resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC, mantenimiento de una tabla de asignación. Funciones de ARP. Cuando se envía un paquete en la capa de enlace de datos para encapsularlo en una trama de Ethernet, el dispositivo consulta una tabla en su memoria para encontrar la dirección MAC que está asignada a la dirección IP versión 4. Esta tabla se denomina tabla ARP o caché ARP. La tabla ARP se almacena en la RAM del dispositivo. El dispositivo emisor busca en su tabla ARP la dirección IP versión 4 de destino y la dirección MAC correspondiente. Y la dirección IP4 de destino del paquete está en la misma red que la dirección IP versión 4 de origen. El dispositivo busca la dirección IP versión 4 de destino de la tabla ARP. Dirección IP versión 4 de destino está en una red diferente a la dirección IP versión 4 de origen. El dispositivo busca la dirección IP versión 4 del gateway predeterminado. En ambos casos se utilizan para una búsqueda de dirección IP versión 4 y la dirección MAC correspondiente para el dispositivo. El papel del ARP en la comunicación remota. Cuando la dirección IP versión 4 de destino no está en la misma red que la dirección IP versión 4 de origen, el dispositivo de origen debe enviar la trama al gateway predeterminado, es decir, a la interfaz de router local. Cuando un dispositivo de origen tiene un paquete con una dirección IP versión 4 de otra red, lo encapsula en una trama con la dirección MAC de destino de router. Las direcciones IP versión 4 de la dirección del gateway predeterminado se almacenan en la configuración IP versión 4 de los hosts. Cuando un host crea un paquete para un destino, compara la dirección IP versión 4 de destino con la de propia para determinar si ambas están ubicadas en la misma red de la capa 3. Eliminación de entradas de una tabla ARP. Para cada dispositivo, un temporizador de memoria caché ARP elimina las entradas de ARP que no se hayan utilizado durante un periodo específico. El temporizador varía según el sistema operativo del dispositivo. Por ejemplo, un sistema operativo Windows almacena entradas de ARP en la memoria caché durante 2 minutos. Tablas ARP. En un router Cisco se utiliza el comando show IP ARP para visualizar la tabla ARP.
En una PC con Windows 7 se utiliza el comando ARP /A para visualizar la tabla ARP.